Hola a todos, estamos en Química para Bachiller. Bienvenidos un día más a mi canal de educación. Hoy vamos a seguir resolviendo el examen de la EBAU de Madrid, de julio del año 21-22. Recordad que en el vídeo anterior hice los ejercicios de la 1 a la 5, por lo que hoy toca del B1 al B5. Comencemos. El ejercicio 1 dice así. Tenemos 4 moléculas y tenemos que determinar el punto de ebullición que le corresponde a cada una de ellas, a partir del tipo de enlace y de las fuerzas intermoleculares. Y después determinar el tipo de hibridación del átomo central y la geometría para las moléculas de amoníaco y metano. Comencemos. Primero vamos a recordar las fuerzas intermoleculares que tienen las sustancias unidas mediante enlace covalente. Son las fuerzas de Van der Waals o dipolo-dipolo, que se dan en moléculas polares. Dipolo permanente y dipolo inducido, que se dan en moléculas apolares y moléculas polares. Y las fuerzas intermoleculares de dispersión del hondo, que son dipolo instantáneo, dipolo inducido, que se dan en moléculas apolares. También tenemos los enlaces por puente de hidrógeno, que se dan en átomos pequeños y muy electronegativos, oxígeno, nitrógeno y flúor. Las interacciones por puentes de hidrógeno hacen que los puntos de ebullición y los puntos de fusión sean más elevados. Primero tenemos la molécula de bromuro de sodio. El enlace presente es un enlace iónico. Las moléculas de amoníaco, metano y ácido clorhídrico tienen enlace covalente. Para la molécula de bromuro de sodio, los puntos de fusión y de ebullición son muy elevados, debido a las intensas fuerzas electrostáticas entre los iones que forman la red. Por lo tanto, se necesita mucha energía para romper la red cristalina tridimensional. En consecuencia, nuestro punto de ebullición será de 1396 grados centígrados. La siguiente, el amoníaco. El amoníaco está unido mediante enlace covalente. Se trata de una molécula polar, por lo tanto tiene interacciones de Van der Waals y de London. Y también tiene enlaces por puente de hidrógeno. Estos enlaces son los responsables de que el punto de ebullición sea más elevado de lo normal. En consecuencia, el punto de ebullición del amoníaco es el de menos 33,3 grados centígrados. El metano. Sus átomos están unidos mediante enlace covalente. Se trata de una molécula apolar. Por lo tanto, solo tiene interacciones de London. Esto significa que le corresponde el punto de ebullición más bajo. En nuestro caso es de menos 161,6 grados centígrados. Y ya tenemos la molécula de ácido clorhídrico. También es un enlace covalente. La molécula es polar. Y las interacciones que tiene son las interacciones de Van der Waals y las de London. En consecuencia, su punto de ebullición es el de menos 85,1 grados centígrados. Ahora vamos con la geometría. Apartado B. La molécula de amoníaco. Hemos dicho que se trata de una molécula polar. Estructura de Lewis del amoníaco. La geometría vamos a determinarla a partir de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. A partir de esta teoría decimos que esta molécula es del tipo A, B3E1. Esto significa que tenemos un átomo central con un par de electrones solitarios y 3 pares de electrones enlazantes. Esto da lugar a una geometría de pirámide trigonal. Y nuestro dibujo sería. Esta sería la geometría de pirámide trigonal.
A partir de la teoría del enlace de valencia, introducimos el concepto de hibridación. Ya podemos adelantar que este compuesto tiene una hibridación sp3 en el átomo central. Configuración electrónica del nitrógeno: 1s2, 2s2, 2p3. Haciendo nuestro diagrama de celdas, tenemos este es el 2s y este es el 2p. 1, 2 y 3. 2s y 2p. Lo primero que ocurre es la promoción de un electrón del orbital 2s al 2p, y este sería nuestro 2s, y aquí tenemos ahora nuestro orbital 2p con los 3 electrones más el que promociona. Ahora se produce la hibridación y lo que obtenemos es 4 orbitales iguales sp3. 1, 2, 3 y 4 y 5. Estos de aquí corresponden al par de electrones solitarios. Recordar que los híbridos sp3 tienen una geometría tetraédrica. Si dibujamos la molécula, tenemos al nitrógeno con el par de enlace. Aquí tenemos uno del nitrógeno, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro electrón. Este se juntaría con el hidrógeno, este se juntaría con otro hidrógeno y este se juntaría con el electrón del hidrógeno. Esto es igual que decir el hidrógeno delante y detrás. Esto corresponde a una geometría pirámide trigonal. Como el momento dipolar total es distinto de cero, hablamos de una molécula polar. Recordar que los híbridos sp3 puros tienen una geometría tetraédrica donde el alfa es alrededor de unos 109 grados. Al no tener enlace aquí y tener el par de electrones solitarios, hace que los ángulos sean menores en la molécula de amoníaco. Vamos ahora con la molécula del metano. Para el metano, ya adelantamos que se trata de una molécula polar y que tiene geometría tetraédrica con hibridación sp3, donde sus ángulos son de aproximadamente 109 grados. La estructura de Lewis sería el carbono unido a los 4 hidrógenos. A partir de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, podemos decir que esta molécula sigue el esquema AB4. Un átomo central con 4 pares de electrones enlazantes. Hemos dicho que este tipo de esquema corresponde a la geometría tetraédrica. Si dibujamos la molécula, sería el carbono y los hidrógenos. Esta sería nuestra molécula. Si ahora la hacemos a partir de la teoría del enlace de valencia, como hemos dicho antes, introducimos el concepto de hibridación. Nos interesa la configuración electrónica del átomo central y sabemos que también está unido al hidrógeno, que solo tiene un electrón. Al hacer el diagrama de celdas del átomo central, tenemos 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital 2p. Primero se produce la promoción de un electrón y lo que tenemos es el orbital 2s con un electrón y el orbital 2p con 3 electrones. Ahora ya se produce la hibridación. Y lo que obtenemos es 4 orbitales atómicos idénticos con hibridación sp3 y un electrón en cada orbital. Este tipo
de hibridación corresponde a una estructura tetraédrica y con alfa igual a 120 grados. Forma 4 enlaces iguales, por eso la molécula es apolar. Si nosotros la dibujamos, ponemos al átomo de carbono, aquí tenemos un electrón, aquí tenemos otro electrón, aquí tenemos otro electrón y aquí tenemos otro electrón. Formarán enlace con los hidrógenos, el hidrógeno, el hidrógeno y el hidrógeno. Esto es lo mismo que dibujar a la molécula así. 4 enlaces iguales, momento total 0. En consecuencia, como hemos dicho antes, la molécula es apolar. Vamos ahora con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice escribir todos los productos de las siguientes reacciones orgánicas, indicar el tipo de reacción y nombrar los compuestos orgánicos implicados. Podemos adelantar que la reacción 1 se trata de una reacción de sustitución nucleófila, donde entra un OH y sale el cloro. El apartado 2 se trata de una reacción de reducción, ya que tenemos un aldehído y la presencia de hidrógeno. En el apartado C tenemos un ácido carboxílico y un alcohol, por lo que se trata de una esterificación. Y el apartado D que tenemos una reacción de eliminación, donde el alcohol reacciona con el ácido sulfúrico concentrado y calentándolo a 180 grados centígrados para obtener el alqueno más agua. Vamos ya con el apartado A. Hemos dicho que se trata de una reacción de sustitución nucleófila donde entra un grupo OH y sale un cloro, es decir, lo que formamos es un alcohol. El compuesto del que partimos es 1-cloro-butano. Para obtener el bután 1-ol. Apartado B, hemos dicho que se trata de una reacción de reducción. El aldehído se reduce a alcohol, por lo que obtenemos CH3CH2OH. Este es el etanol y este es el etanal. El C, hemos dicho que es una reacción de esterificación, donde el ácido carboxílico más el alcohol reacciona para dar éster más agua. Este compuesto sería el ácido benzoico, este es el etanol, este es el benzoato de etilo y ya por último lo que obtenemos es el agua. Y la última reacción que hemos dicho que es la de eliminación, nuestro compuesto de partida es este. Aquí tenemos el alcohol. Este compuesto se llama 2-metil-pen-2-ol. Recordar que empezamos a nombrar donde el grupo principal esté más cerca de la esquina. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. 5 átomos de carbono, por eso tiene el pen. El sustituyente metil en 2 y el alcohol también en la posición 2, 2-metil-pen-2-ol. En este tipo de reacción pueden ocurrir dos cosas. Cuando el alcohol es simétrico, solo se obtiene un producto. Sin embargo, si el alcohol es asimétrico, se obtienen dos productos, uno mayoritario y otro minoritario. Y tienen que cumplir la regla de Zaitsev. Se obtiene como producto mayoritario el alqueno más sustituido. Vemos que al estar aquí el grupo H, el doble enlace se puede formar aquí y el doble enlace se puede formar aquí, obteniendo lo que hemos dicho.
Hemos dicho que el producto mayoritario es el alqueno más sustituido. El alqueno más sustituido es este. Este sería el producto minoritario. Y recordar que hemos dicho que sigue la regla de Saitev. Este compuesto, el minoritario, se nombraría como 2-metilpen-1-eno. Y nuestro producto mayoritario, que es el más sustituido, se llamaría 2-metilpen-2-eno. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice así: en un reactor se introducen 0,46 moles de nitrógeno y 0,77 moles de hidrógeno. Se alcanza el equilibrio a 800 Kelvin. Se produce esta reacción y se forman 0,012 moles de amoníaco y la presión total del recipiente es de 13,1 atmósferas. Calcular K sub C, K sub P y razone cómo se modificará el rendimiento de la reacción si se realiza a 1200 Kelvin. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para calcular K sub C tenemos que saber las concentraciones de todas las sustancias y nosotros en el ejercicio nos han dado moles. Los pasos a seguir serían: primero es ver lo que ocurre a lo largo de todo el proceso. Y eso lo vamos a poner en moles, que es lo que tenemos. El segundo paso es calcular el volumen total a partir de la ecuación de los gases ideales. Y con esto ya estamos en disposición de poder calcular con la concentración. Y a continuación calcularemos K sub C. Los datos que tenemos son: lo primero que hay que hacer es poner la reacción que se produce. Ahora vamos a ver lo que ocurre en todo el proceso. Inicialmente nos han dicho que tenemos 0,46 moles de nitrógeno y 0,77 de hidrógeno. Inicialmente no tenemos producto. Después, moles que desaparecen. Recordar que son los reactivos los que desaparecen. Aquí sería X y aquí sería 3X. Y aquí no serían nada porque estos son los moles que aparecen. Moles que se forman. Aquí no sería nada, aquí no sería nada y aquí sería 2X, pero estas 2X equivale a los 0,012 moles de amoníaco que nos da el enunciado. Y ya tenemos que saber lo que ocurre en el equilibrio. Lo que ocurre en el equilibrio es, en el caso de los reactivos, sería para el nitrógeno. Inicialmente lo que tenemos menos lo que desaparece. Para el hidrógeno, lo que tenemos inicialmente menos lo que desaparece. Y en el caso del amoníaco, pues tenemos lo mismo, 2X, que equivale a 0,012 moles. A partir de los moles de amoníaco podemos calcular X. 2X es igual a 0,012, por lo que X es igual a 6,0 por 10 elevado a menos 3. Necesito los moles totales para poder calcular el volumen total. Los moles en el equilibrio del nitrógeno serían, que sustituyendo tenemos los moles en el equilibrio de hidrógeno sería, que sustituyendo esto nos da igual a 0,752. Y los moles en el equilibrio de amoníaco, que ya los teníamos,
que es igual a 0,012. Los moles totales será la suma de los tres. Y esto nos da un valor de 1,212. Ahora ya, a partir de la ecuación de gases ideales, podemos calcular el volumen total. Podemos decir que la presión total por el volumen es igual al número de moles totales por R y por T. Sustituyendo tenemos que el volumen es igual a nRT partido por la presión. Y ahora solamente nos queda sustituir. Y esto nos da un valor de 6,1 litros. A partir de aquí ya calculamos las concentraciones. Y esto nos da un valor. 1,96 por 10 elevado a menos 3 molar. Ahora para el nitrógeno. ,075 molar. Y para el hidrógeno sería. Y esto nos da un valor de 0,123 molar. La constante en función de la concentración viene determinado por la concentración del amoníaco elevado al cuadrado partido de la concentración del nitrógeno por la concentración del hidrógeno elevado al cubo. Ya solo tenemos que sustituir. Y esto nos da un valor de 0,0267. Recordar que las constantes son adimensionales. Ahora vamos a calcular K sub P. Hay una ecuación que relaciona K sub C y K sub P, que es la siguiente. K sub P, por lo tanto, es igual a... El primer paso es calcular la variación en el número de moles. Y ahora ya sustituir valores. Y esto nos da un valor de 6,20 por 10 elevado a menos 6. Y ya por último el apartado C, que nos dice qué ocurre cuando la temperatura es de 1200 Kelvin. Hemos dicho que la variación de entalpía es menor que 0, por lo tanto se trata de una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas están favorecidas a bajas temperaturas. Aplicando el principio de Le Chatelier podemos decir que el aumento de la temperatura hace que la reacción transcurra de forma inversa, es decir, a la formación de reactivos. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda y esto significa que el rendimiento de la reacción disminuye. Según Le Chatelier, un aumento de la temperatura hace que la reacción se desplace hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Y esto significa que el rendimiento de la reacción disminuye. Vamos ahora con el ejercicio 4. Ejercicio 4. Responder razonadamente a las siguientes cuestiones. Primero, tras la adición de hidróxido de sodio 0,20 molar a 100 ml de ácido nítrico 0,050 molar, se obtiene una disolución de pH neutro. Escribir la reacción que tiene lugar y calcular el volumen que se añade de la base. Apartado B.
El ácido láctico es un compuesto orgánico con una constante de acidez de 1,38 por 10 elevado a menos 4 y masa molar de 90 gramos partido mol. Se preparan 100 ml de una disolución de ácido láctico, cuyo pH es el mismo que el de la otra disolución de HCl 0,02 molar. Determine los gramos de ácido láctico necesarios para preparar la disolución. El apartado A te dice que reacciona el NaOH, que es una base fuerte, y el ácido nítrico, que es un ácido fuerte. Cuando reaccionan ácido fuerte más bases fuertes, lo que obtenemos es sal más el agua. La reacción sería al estar totalmente disociados tanto la base fuerte como el ácido fuerte, no reacciona y el pH es neutro. Para calcular el volumen lo que tendríamos que hacer es que los moles de ácido es igual a los moles de la base. Sabemos por definición que la molaridad es igual a los moles partidos por el volumen de la disolución. En consecuencia, la molaridad del ácido nítrico por el volumen del ácido nítrico es igual a la molaridad del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio. Nuestros datos son la concentración de NaOH es igual a 0,20. La concentración del ácido nítrico es igual a 0,050 y el volumen del ácido nítrico es igual a 100 mililitros. Sustituyendo los valores tenemos que el volumen del NaOH es igual y esto nos da un valor de 25 mililitros. Apartado B. Te dice que el ácido láctico es un ácido débil. Si es un ácido débil, reacciona con agua a partir de esta reacción. Los datos que nos dan es que la constante de acidez es igual a 1,38 por 10 elevado a menos 4. Que la concentración del HCl es igual a 0,02 molar. Y que la masa molar del ácido láctico es igual a 90 gramos partido mol. Lo primero que vamos a hacer es lo que ocurre en este equilibrio ácido-base. Inicialmente tenemos la concentración del ácido láctico y aquí no tenemos nada. Los moles, las sustancias que desaparecen es la del ácido láctico. Y aquí no tenemos nada. Las sustancias que aparecen son las de los productos. Aquí no tenemos nada, aquí tendríamos X y X. Y después lo que ocurre en el equilibrio es, en el caso del ácido láctico sería C menos X y aquí sería X y X. Recordad que lo que ocurre en el proceso lo ponemos en función de la concentración, no en función del número de moles. El valor de X es conocido. Podemos decir que X es igual a H3 o más. Este X proviene del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está totalmente disociado, por lo tanto la concentración del H3+ es igual a la concentración del cloro y por lo tanto 0,02. Lo ponemos aquí, HCl totalmente disociado por tratarse de un ácido fuerte y podemos decir que la concentración del H3 o más es igual a la concentración de Cl- igual a 0,02.
Como el ejercicio nos dice que determinemos los gramos de ácido láctico, lo primero que tenemos que hacer es calcular la concentración de ácido láctico y a partir de ahí los gramos y la concentración de ácido láctico la obtenemos a partir de la ecuación de la constante de acidez. Sabemos que K sub A es igual a la concentración de los productos partido por la concentración de los reactivos. En nuestra ecuación sería la concentración de A- por la concentración de H3 o más partido por la concentración de ácido láctico. Sustituyendo los valores que nos ha dado en el equilibrio, tenemos x al cuadrado partido de c sub 0 menos x. Ahora solo nos quedan sustituir los valores. Y sustituyendo c sub 0 nos da un valor de 2,92 molar. La molalidad del ácido láctico es igual a los moles del ácido láctico partido por el volumen de la disolución. Los moles del ácido láctico es igual a la molaridad por el volumen del ácido láctico. Los gramos del ácido láctico partido por la masa molar del ácido láctico es igual a la molaridad por el volumen. Ahora solo nos queda despejar. $2,92 mol partido litro por 0,1 litro por 90 gramos partido mol. Mol con mol se va, litros con litros se va y lo que nos quedaría es 26,27 gramos de ácido láctico. Y ya para acabar, el ejercicio 5, que te dice que tenemos una pila en medio básico que tiene la siguiente notación. El apartado A, escribir ajustada por el método ion-electrón las semireacciones de oxidación-reducción, indicando ánodo, cátodo y qué especies actúan como oxidante y reductora. Y el apartado B, que te dice determine el potencial de la pila y prediga la espontaneidad del proceso redox. Primer paso, volver a escribir el esquema de la pila. Aquí tenemos nuestra pila. Esto de aquí sabemos que es el ánodo. Y esto de aquí es el cátodo. Esto lo sabemos simplemente por cómo está escrita el esquema de la pila. En el ánodo ocurre la oxidación y pasamos de manganeso 2+ a MnO2. Tenemos que saber el estado de oxidación del manganeso y este manganeso es 4+. Pasamos de 2+ a 4+. Esto es un aumento en el número de oxidación. Y por lo tanto se produce la pérdida de electrones. Podemos decir que el manganeso 2+ es el reductor. En el cátodo ocurre la reducción. Pasamos de oro 3+ a oro sólido, que es oro 0. Aquí pasamos de 3+ a 0 y esto conlleva una disminución en el número de oxidación y en consecuencia a una ganancia de electrones. Podemos decir que el oro 3+ es el oxidante. Ahora tenemos que hacer el ajuste
de reacciones por el método ion-electrón, teniendo en cuenta que estamos en medio básico. En el ánodo pasamos de manganeso 2+ a MnO2. Hemos dicho que es en medio básico y para ajustar la reacción en medio básico tenemos que poner por cada oxígeno el doble de OH. Si aquí tenemos los oxígenos, aquí sería, si hay 2 oxígenos, sería 4OH menos. Y ahora nos falta en este lado ajustar los hidrógenos. Como tenemos 4 hidrógenos, lo que hay que añadir son 2 moléculas de agua. Y ahora solo nos falta el ajuste de carga. 2 positivas, 4 negativas, se quedarían en -2, por lo que aquí nos faltarían los 2 electrones. En el cátodo, lo que ocurre es que el oro 3+ pasa a oro 0. Aquí lo único que tenemos que añadir son los 3 electrones. Esta sería la reacción de oxidación y la del cátodo, como hemos dicho, la reacción de reducción. Apartado B. Nos dan los valores de los potenciales. Sabemos que el potencial normal es igual al potencial del cátodo menos el potencial normal del ánodo. Recordar que los potenciales que nos dan son siempre potenciales de reducción. Para el par del manganeso y óxido de manganeso, esto es igual a 1,23 y el potencial normal del oro 3+ oro es igual a 1,50. El potencial normal sería al potencial normal del oro menos el potencial normal del manganeso. Estos potenciales son potenciales de reducción. Entonces sería 1,50 menos 1,23, esto es igual a 0,27 voltios. También podemos utilizar la expresión de el potencial normal es igual al potencial normal de oxidación más el potencial normal de reducción. Para ello, el potencial del manganeso habría que cambiarlo de signo, es decir, que menos 1,23 más 1,50 es igual a 0,27. Vemos que obtenemos el mismo resultado. Como el valor de potencial es mayor que 0, podemos decir que se trata de un proceso espontáneo. Por lo tanto, el proceso ocurre tal cual. A partir de esta expresión, podemos determinar la espontaneidad de la reacción. Sabemos que el potencial normal de reducción es igual. Y también sabemos, porque lo hemos dicho antes, que el potencial normal de oxidación es menos el potencial normal de reducción. O lo que es lo mismo, menos el potencial. Podemos sustituir en la variación de la energía libre de Gibbs global y decir sacamos factor común n por q e sub 0a menos e sub 0b. De forma general podemos decir que cuando el potencial normal de A menos el potencial normal de B es mayor que 0, el proceso es espontáneo. Y podemos decir que la variación de energía libre de Gibbs es menor que 0. Esto es debido a que la carga del electrón siempre es negativa. Al tener el potencial normal mayor que 0, entonces incremento de C es menor que 0 y como hemos dicho antes, el proceso sería espontáneo.
Y con esto acabamos el ejercicio. Si valoras mi trabajo y te ha gustado el vídeo, ya sabes, regálame un like, deja un comentario y compárteme en tus redes sociales. Si todavía no te has suscrito a mi canal, ahora es un buen momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.